El Colegio Médico ha estado llamando la atención en los últimos días sobre el peligro que nos amenaza y la necesidad de tomar medidas urgentes para enfrentar esta situación. ¿Cómo resumiría, Miguel, lo que ustedes proponen? Exitosa. Nosotros, en principio, expresar que la nota que antecede a esta participación es muy ilustrativa, porque grafica este sistema de salud que tenemos, precario, con mala gestión, y como dice la gente, ahí tiene horas esperando, y con una infraestructura insalubre. Escuché ahí al poblador que decía que hay una invasión de ratas en un establecimiento de salud. Lamentablemente esa es la realidad y necesitamos apuntar a la reforma del sistema de salud, que eso tiene que darse en los meses siguientes. En torno a la actual situación, la estrategia, la realidad epidemiológica del Perú está ahorita distribuida de manera heterogénea en todo el país. Hay regiones que ya tienen una ocupabilidad de las camas UCI de cerca del 11%, como es el caso de Piura, Lambayeque, Tumbes, Ica, de tal manera que el tener esa ocupabilidad casi al 100% implica una alta tasa de contagiados, infectados, implica también el fracaso de una estrategia sanitaria de poder contener en esos lugares la enfermedad en el primer nivel o en el segundo nivel para que los pacientes lleguen ya en estado grave a ocupar las camas UCI. De tal manera que ahí se impone por parte del gobierno una cuarentena inteligente, focalizada, para poder actuar sanitariamente en los focos de más alto contagio en esa región, por un lado. Y por otro lado, ahora que se ha caído el tema de la vacuna, ya no hay vacuna, ya hemos escuchado claramente, tendrá que investigar y sancionar, porque sin duda hay responsables. Pero desde el punto de vista sanitario hay que poner la vista al sistema de salud, que es el que va a soportar toda la estrategia, al menos en los primeros meses del año 2021. Y ahí nosotros hemos hecho un sinnúmero de precisiones que tenemos que conversar progresivamente con la ministra, pero que a todas luces van a requerir mano dura por parte del presidente de la República y no mano suave, como es la que ha dejado pasar, ha dicho ayer. Ayer todo su mensaje ha sido un mensaje suave en el tema de lucha contra la pandemia. Claro, porque el mensaje de ayer, que ha resultado decepcionante con respecto a este tema, tendría que haber partido de una crítica muy severa a cómo se ha manejado este asunto, comenzando por el de la vacuna. Es decir, es inadmisible que nosotros seamos a estas alturas prácticamente el único país de la región que no tiene vacuna. Todo lo demás firmaron acuerdos, todo lo demás están ya programando la fecha de inicio de la vacunación, menos nosotros. Entonces, alguien tiene que ser responsable de eso y yo, sinceramente, lo que esperaba era severidad, ¿no? Una crítica a este problema, porque como tú bien dices, Miguel, tenemos dos problemas en el sistema de salud. Falta de recursos, porque no se tiene ni de lejos lo que se necesita, y lo que se tiene no se gestiona bien, ¿no? Sí, exacto. Nosotros también pensábamos que iba a ser un mensaje más severo. Ahora, ¿qué hacer? Ya, muy bien, sin duda, la vacuna no va a haber. Como te digo, ya tendrá que sincerarse, que el pueblo merece un informe de lo que ha pasado, de quiénes son los responsables y haber sanción. Ahí estamos todos de acuerdo. Y ahora, en lo que se viene, nosotros tenemos un sistema de salud que no se han cerrado brechas. Tú lees la resolución 928 del mismo MINSA y hay un listado de lo que falta. De 8.100 establecimientos de salud del primer nivel se van a utilizar en esta lucha de la segunda etapa a 3.300 establecimientos aproximadamente. Pero estos 3.300 establecimientos les falta miles de cilindros de oxígeno, le falta plantas de oxígeno, le falta concentradores de oxígeno y le falta, como dice la misma resolución, comprar alrededor de 33 millones de medicamentos para poderlos poner a disposición de los pacientes, y falta 97 millones de equipos de protección personal que van a usarse para evitar que los médicos y personal sanitario se infecte y muera, porque ya hemos puesto una alta cuota de sacrificio con 250 médicos fallecidos, igual número casi de enfermeras y otros profesionales. De tal manera que ahora que todos los ojos se centran en reforzar el sistema de salud, nos encontramos que los avances en el gobierno de Vizcarra fueron avances muy frágiles,
que ahorita necesitamos cerrarlo recién, de tal suerte que el gobierno tiene que tener esa visión. Claro, pero habría que agregar, Miguel, de lo que hablábamos unos minutos con Óscar Ugarte, que es el problema de personal. Es decir, si tú quieres potenciar el primer nivel de atención, no es solo un problema de infraestructura, o sea, hay centros de salud donde los baños no funcionan y donde no tienen las cosas básicas, pero como tú dices, falta equipamiento, falta medicamentos, pero falta gente. O sea, se necesita gente para que esté ahí. Sí, exacto. Y nosotros habíamos denunciado hace una semana que, al contrario, como vivimos una pausa epidemiológica, un silencio epidemiológico, entonces se comenzaron a despedir a los médicos, comenzaron a rescindir el contrato que se había firmado con aproximadamente 10.000 médicos que habían entrado a trabajar al sistema bajo la modalidad de CAS-COVID. Y como la situación había bajado, te despido, y claro, si se recrudece la enfermedad, te vuelvo a contratar. Entonces esa es una actitud que nosotros hemos rechazado. La ministra se ha comprometido allá, no más despido, no más rescisión de los contratos, ojalá que así se cumpla, pero además falta, por ejemplo, en la programación de vacunadores, los que existen ahorita no van a alcanzar para una programación, se necesita contratar básicamente enfermeras, biólogos, técnicos también, para poder cubrir esa brecha. Y si no le ponemos el ojo, la situación epidemiológica nos va a desbordar. Ahora, hay que reforzar el sistema. Yo tengo un interrogante, Miguel. Ustedes representan profesionalmente a los médicos. Es decir, ¿cuál es la relación de ustedes con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con la gente que toma decisiones? O sea, estamos en medio de una pandemia. O sea, lo que podría uno imaginarse es que ustedes se reúnen todos los días con la gente del gobierno para ver cómo está la situación y qué es lo que se puede hacer. No, hemos tenido una relación también bien errática. Recuerda que hubo un momento que pedimos incluso la renuncia de un ministro y debido a que hay una mala relación, no sabemos por qué. Nosotros somos un organismo técnico, un colegio profesional, estamos según la ley 15173 llamados por esa ley a poder aportar técnicamente a los poderes públicos, al gobierno obviamente, con asesorías o con informes técnicos que puedan servir, pero sin embargo la relación siempre es mala. Nosotros no hemos manifestado nunca un posicionamiento político o forma corporativa como colegio médico. Ahora recién hemos reiniciado con la ministra Marcegui el sábado que ha pasado un ciclo de reuniones que ojalá se dé, que van a ser una vez por semana, y nosotros habíamos puesto uno de los primeros puntos en la primera reunión que reciba a los dirigentes de la Federación Médica que vienen realizando hoy día su cuarto plantón en camino a una huelga anunciada para el 13 de enero y que sin embargo no lo recibe, no se sienta a conversar con la dirigencia para poder llegar a un entendimiento, algo tan elemental en una democracia, y si por X razones no lo recibe, nosotros le dijimos que se reúna con la Premier, que la Premier reciba a la dirigencia de la Federación y al más alto nivel llegar a un acuerdo que estemos en esta circunstancia. Hay una interrogante que yo creo que es absolutamente legítima hacerse y que yo se le he planteado a los exministros con los que hemos hablado hace unos minutos. ¿Por qué no tenemos las vacunas? Es decir, ¿cuál es la explicación? Yo sinceramente esperaba escucharla ayer, pero no la tuvimos. ¿Por qué no tenemos vacunas? Sí, exacto, Nicolás. También nosotros hemos deplorado que el día de ayer recibamos esta decepcionante noticia, que ni siquiera tenemos una fecha en cuándo podrían llegar. No tenemos nada. O sea, todo lo que hubo en la etapa anterior con el gobierno del expresidente Vizcarra fueron acercamientos que no se pudieron concretar. Aquí ha habido o una ingenuidad o ha habido una negligencia. Tiene que investigarse y sancionarse. La vacuna, siempre nosotros hemos entendido que era un bien, era una mercancía, era fruto de un proceso de investigación que cuesta miles de millones de dólares y no era un bien público, no iba a ser distribuida equitativamente como en algún momento se soñó, iba a ser un bien comercial, iba a ser negociado, iba a ser fruto del abuso de las transnacionales y eso es lo que está ocurriendo. Entonces ha habido ingenuidad en no pensar que eso iba a ocurrir y no cerrar tratativas que venía. Mira, se ha conversado con 20 fabricantes, hay acuerdos de confidencialidad con 13 de ellos y al final hemos quedado con la mano vacía. Y es muy lamentable porque tenemos que estar escuchando y viendo
los calendarios de vacunación han empezado en todos nuestros países vecinos y acá nosotros no tenemos nada. Frente a esa caída de la vacuna que tiene que investigarse, también tiene que haber una reacción para conseguirla. Hay una herramienta muy importante de la Organización Mundial del Comercio, que no la hemos escuchado, que se llama licencias obligatorias y que muchos países lo usaron para algunos fármacos en la lucha por atenuar el daño que hace el SIDA y también en la lucha por erradicar la hepatitis C, y que se consiguió abaratar esos precios mediante la licencia obligatoria. La licencia obligatoria es una herramienta permitida por la Organización Mundial del Comercio que puede usarla el gobierno del Perú ahora que se ha quedado sin vacuna. Tiene todos los requisitos para hacerlo y debieran hacerlo. Por ejemplo, esa es una medida de inmediato que el gobierno tiene que reaccionar para poder darle al pueblo peruano sus vacunas. Pero de ahí a, como no hay eso, nos quedamos con el sistema de Ahora, salud. estamos claros que no tenemos las vacunas, que no sabemos cuándo las vamos a tener y que estamos amenazados por este rebrote que todo indica empezó ya en el norte del país. En este contexto es clave la detección temprana de los casos, los cercos epidemiológicos, y eso supone tener pruebas moleculares. Pero, Miguel, entiendo que ustedes han recibido la información de que no tenemos las pruebas moleculares que deberíamos tener. Sí, exacto. Mira, ahora la prueba molecular de la ciencia ha diferenciado algunas que usan la PCR para que necesita complejo laboratorio, que son muy caros y demoran varios días. Ahora tenemos las pruebas moleculares tipo antigénicas, que de todas maneras sirven de manera indirecta porque evalúan a la proteína que rodea al virus. Si ahí está la proteína, ahí está el virus. Cuesta más barato, no necesita complejos laboratorios, cualquiera lo puede hacer, un personal médico obviamente, y en 2 horas tienes el resultado. De tal suerte que todo debió apuntarse desde hace tiempo a conseguir también esas pruebas moleculares antigénicas. Nosotros en un momento nos enteramos que no había dinero y las pruebas que se encargaron para comprar y que todavía no llegan, se hicieron usando recursos propios del Ministerio de Salud. Nos preocupó porque si ya no se financia a las medidas de salud pública, la estrategia puede caerse. Y esas pruebas antigénicas todavía tampoco las tenemos. Y son muy importantes para lo que tú has dicho, la identificación del caso y sobre todo el aislamiento de los contactos. Las personas que han estado en comunicación directa con el paciente que ha dado positivo. Y ahí cortan la transmisión. En teoría es así de sencillo, pero en la práctica estamos ahí siendo víctimas de un sinnúmero de procesos de mala gestión, de burocracia, que a toda luz necesitamos cambiar. Ahora, hay un tema de información que yo creo que también está fallando. O sea, por ejemplo, para referirnos a lo que tú acabas de decir, Miguel, cuando una persona está cercana o ha estado cercana a alguien que está contagiado, ¿en qué momento debe hacerse la prueba? Es decir, porque esa información no la está recibiendo la gente. O sea, ya está ocurriendo que empiezan a aparecer lentamente nuevos casos, ¿no? De que un pariente se ha contagiado, de que una persona cercana se ha contagiado. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que ha estado cerca? O sea, ¿cuántos días tiene que esperar para hacerse la prueba? La persona que ha estado cerca se llama el contacto, ¿no? Que la persona a veces obviamente no se entiende. Sí, el contacto. La persona que ha estado cerca, que ha dado infectado, en 3 días, al tercer día, tiene que estarse haciendo la prueba molecular. La prueba molecular que te va a permitir saber si tienes o no el virus. Y como la prueba molecular que usa la tecnología PCR no hay, es muy cara, etcétera, viene la antigénica. En otros países se está usando ya el autotest, o sea, lo compras en la farmacia y tú mismo te haces tu prueba molecular antigénica para poder detectar si tienes o no el virus. Pero acá necesitamos la acción del Estado a través del MINSA para poder hacer campañas, y las personas tienen que conocer que deben recurrir a un establecimiento de salud a descartar si tienen o no el virus. Y luego viene ahí la medida de oro que anunció la Organización Mundial de la Salud hace un par de meses, que le etiquetó el autoaislamiento. O sea, si tú has estado en contacto con un positivo, autoaíslate hasta que se descarte si tienes o no el virus en tu organismo. El autoaislamiento, que funciona en otras realidades, en nuestro país es bien complejo por la informalidad que sabemos y la necesidad de salir a ganarse de salir a la calle a ganarse el pan. Ahora, ustedes, Miguel, propusieron el hacer cuarentenas, digamos, ampliar las horas del toque de queda,
¿qué va a pasar con estas propuestas? Porque ustedes consideran que estas son, o sea, esta decisión de que no circulen vehículos el 25, 24 y 25 y 31 y primero, o sea, resultan, digamos, tímidas frente a lo que ustedes proponían. Sí, exactamente. Por eso dijimos que el presidente actuó con mano blanda, porque no tienen más que un impacto corto, no tienen a la larga, no tienen un gran impacto en la salud pública, porque si vas a restringir el tránsito, restríngelo bien. O sea, si vas a hacerlo, restríngelo en 15 días, que es que permite medir el impacto. Exitosa. Cualquier medida tú lo evalúas en 15 días y no en 2 días. Esto recuerda a Borges cuando en su famoso poema decía, para que me quieran a medias, mejor que no me quieran. Entonces, si para que te den 4 días, mejor que no te den nada. No tienen mayor impacto a la larga. Una última pregunta, Miguel, que es el boom de la ivermectina. Otra vez la gente está hablando por todos lados, la gente está recomendando y en todas las farmacias la gente está buscando ivermectina. O sea, ¿cuán eficiente se ha probado o no que es este medicamento? Bueno, es un medicamento que es un antiparasitario y que nosotros como colegio ya hemos dicho, hay data a favor y data en contra. No, todavía no hay una posición definitiva por parte de la ciencia, todavía está en evaluación en todos los países del mundo, en nuestro mismo país. Entonces, frente a la incertidumbre de una certeza que tengamos que sí va a servir para impedir la replicación del virus, como era la idea original, entonces nosotros recomendamos prudencia y el Ministerio de Salud dijo, bueno, que la data siga adelante y que cada médico vea si lo receta, lo prescribe o no. Y eso pone al médico en el peligro que si algo pasa, la paciente denuncien al médico. Claro, es la responsabilidad. De tal manera que hay que ser prudente. Pero en todo caso la recomendación es no automedicarse, que si uno toma ivermectina es porque un médico le dijo que tome ivermectina, porque ha medido el estado del paciente porque la gente lo está tomando hasta preventivamente. O sea, toma no sé cuántas gotas ¿no? O sea, hay fórmulas que la gente está circulando para que se supone que si tomas esas gotas mejoras tu sistema inmunológico. Desde la época de Hipócrates se sabe que todo producto tiene que tener dosis, tiene que tener fraccionamiento de la dosis en el día y tiene que tener también cuántos días lo debe usar. 3 requisitos que tienes que tener una preparación profesional para poder prescribirla. La automedicación puede ser peor que la intención de prevenir esta enfermedad, que además no hay forma de prevenirla con medicamentos, así que por ese lado yo recomiendo prudencia y esperar y que el ministerio salga y diga esa verdad. No hay data que confirme, todavía está polémico a favor y en contra y por lo tanto no debe usarse como se está usando.